Saludos amigos. Jessica Reyes. Sayuris Bonet. Y Ricardo Opelman. ¡Wow! Hoy estamos los tres. Todos, completitos. Yo me veía tan solo el programa anterior que José Luis, los muchachos aquí me cogieron pena y decían, ay, cómo se ve el viejito solo ahí. Saludos amigos nueva vez. Estamos aquí contentísimos de llegar hasta ustedes, hasta sus televisores, sus teléfonos celulares, para llevarles esta entrega de consulta participativa que, como siempre, preparamos con muchísimo cariño, alegría y tratando siempre de que el tema y los comentarios que sometamos a su consideración les resulten propositivos, que dejen algo en ustedes que sirva para la familia y para la sociedad. ¿Cómo tuvo el tránsito, chicas? Lo sentí ligero. Sí. Llegué rapidito. Sí, yo también. Sí, todavía el tránsito está bueno. Todavía como En la que mañana y también en la tarde. Seguro. Amigos, saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster. Estamos en este momento transmitiendo en las A redes. través de Facebook Live en @consulta participativa. Así es, estamos ahí en las redes sociales y les invitamos a que nos contacten, nos manden sus preguntas, sus sugerencias, que siempre analizamos y apreciamos. Quiero decirle, amigos, que sin sus sugerencias, sus señalamientos, tal vez este programa no pueda salir al aire, porque necesitamos que ustedes nos señalen, nos recomienden los temas que consideran son importantes para ustedes y la familia y la sociedad en general. Agradecer siempre la sintonía de nuestros amigos que nos siguen allí en los mares, en el Perú, España, Andorra, Miami sobre todo, que tenemos una cantidad de amigos y amigos televidentes que nos siguen. Gracias del alma, gracias por estar ahí con nosotros. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien amigos, y un corto comentario sobre el asunto de César el Abusador, este capo, como así le llaman, que fue desarticulada su organización según el Procurador General de la República, y una organización que viene como de herencia. O sea, este señor, César Santana, creo que se llama, según la rueda de prensa y los datos que dio la Procuraduría General de la República, pues venía desde cuando Frolián Félix pasó por Toño Leña, pasó por Quirino. Este individuo, dicen los medios, que tenía 20 años en esta actividad y que en una labor conjunta de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el FBI, la Procuraduría General de la República y la Organización de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos, el Drug Enforcement Agency, o sea, el DEA, pues finalmente anuncian que han dado una estocada mortal a esta organización. Hay más de 18 personas detenidas. Hace un momento hubo otra detención, ahí tienen ustedes la imagen de César el Abusador, quien según las autoridades dirigía una banda criminal, la cual manejaba y articulaba a su antojo. Las imputaciones a este señor, que fue detenido, quiero que se sepa que hace 10 años, este señor en el 2018, fue detenido en medio de una balacera. Y
No sabemos cómo estos personajes logran salir a la calle y seguir viviendo la dolce vita y disfrutando de sus dineros. Uno de las cosas que llamó la atención en esta información que dio la Procuraduría General de la República es que esta organización utilizaba allegados, amigos y hasta peloteros, según la información, para lavado de dinero. Esta organización tenía un entramado a través del cual lavaba dinero proveniente de la droga. Tenía varios nightclubs, varias discotecas, edificios de apartamentos, en fin, una inmensidad de propiedades adquiridas con el dinero de la droga. Tenemos que decir que este trabajo en conjunto de esas organizaciones y la Procuraduría General de la República, esas son las cosas que espera la sociedad. La sociedad quiere ver sus autoridades y, ¿por qué no?, con el auxilio de todas las autoridades que sean necesarias, quiere ver el empoderamiento de las autoridades, quiere ver los resultados de ese trabajo tesonero y largo, porque ha sido una investigación larga, según explicó el magistrado Jean Alain. Ha sido una labor en equipo muy, muy larga. Esperemos que los estamentos correspondientes de justicia, a lo que le toque jugar y o condenar a estos miembros criminales de esta organización, sea la mayor que dicta la ley. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre una enfermedad que está afectando a la población dominicana y es el dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Los síntomas aparecen de 3 a 14 días después de la picadura y la misma afecta tanto a niños como a personas adultas. Hay dos tipos de dengue y es el leve, que ocasiona fiebre alta, erupción cutánea, dolor muscular y articular, así como también está el dengue grave o hemorrágico, que puede ocasionar un sangrado intenso, descenso repentino de la presión arterial y también la muerte. Actualmente en nuestro país se está viendo una epidemia que está aumentando con el registro de 9 muertes ya confirmadas y 5.548 casos notificados. Ese protagonista que vieron, perdón que te interrumpa, en la imagen, Jessica, es el protagonista de Ese es el protagonista. Ese joven tan hermoso, ese mosquito. Así mismo, de muertes. Wow. Hasta bonito, pero... Hasta bonito se ve. Y tan inofensivo, tan chiquitito. Sí, sí. Bueno, no hay un tratamiento en contra del dengue, pero sí se puede evitar la propagación de este. Evitar el cúmulo de desechos sólidos que acumulen agua, como son las gomas y las latas. Estas deben de ser pues eliminadas o en su defecto, en caso de tenerlas, pues siempre estar botándole el agua que ahí se pueda acumular. También lavar el tanque de agua con cloro cada 5 días y mantenerlo muy bien tapado. Cambiar el agua que hay en los floreros, así como también en los platos que están debajo de las macetas. Y siempre utilizar repelente. Sí, y una cosa que parece ser que pasó de moda, los mosquiteros, señores. Así es. Los mosquiteros. Antes, señora, con mosquiteros tú no podías dormir. Mosquiteros. A nosotros, es más, nosotros teníamos que revisar los mosquiteros de las hermanas. Y teníamos que cuidarnos, claro, porque siempre ha existido el dengue. Esto no es de ayer, siempre la picada de mosquito. Hay personas que una picada de mosquito no por dengue, sino por alergia la matan. Sí, la pueden matar. Entonces, vamos a comprar mosquiteros, señores. Que vamos a volver claro. antes. Bueno, pues mi comentario del día de hoy va en relación a algo que ha pasado, que tiene a muchos de los que están pendientes de nuestra casa común, de nuestro medio ambiente, muy alegres.
es que ha llovido bastante durante este fin de semana y eso ha causado que el caudal del río y del Salto El Limón en Samaná haya tomado agua. Para poner un poquito en contexto a la audiencia, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa ahí, qué ha pasado y en qué punto estamos, para que aprendamos un poquito de por qué los temas se vuelven relevantes para las sociedades y para los diferentes grupos de interés. En la comunidad El Limón, que está en Samaná, residen unas 500 familias. Estamos hablando de alrededor de 8,000 personas que viven ahí, que se lucran de una actividad como el turismo ecológico, que es la principal fuente de ingresos de la comunidad y de la zona. ¿Qué pasa? El Salto tiene 35 años siendo utilizado como el principal recurso, la principal fuente de ingresos de esa zona, atrayendo turistas y atrayendo una cantidad de 70,000 personas aproximadas anuales que visitan para disfrutar de nuestra naturaleza, de nuestra belleza y de nuestra riqueza natural en la zona. El coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS, Luis Carvajal, que es muy conocido por ser un ambientalista reconocido, defensor de estos temas, enfocó 7 factores que inciden en el deterioro del Salto, porque muchas veces solo nos limitamos a ver que no está lloviendo y que hay una condición de sequía en el país, lo cual es cierto, pero hay que ver qué otros temas podemos también como sociedad atender para ayudar a que esa mejoría sea más rápida y más efectiva en el tiempo. Dentro de estos temas está la eliminación de la cobertura boscosa en la cabecera del arroyo como principal fuente. Tenemos también áreas como puntos de secuestro y desvío de aguas que están siendo utilizados para otros fines, agricultura, ganadería extensiva, las construcciones de caminos, la eliminación de bosque. Estamos hablando de varios temas que han afectado, que han provocado de forma negativa lo que estamos viendo hoy en el Salto y que aunque ha llovido es un tema que debemos como sociedad seguir atendiendo porque salió una noticia muy reciente de la revista Tinglar, una revista reciente pero que está haciendo un trabajo muy efectivo que recomiendo a ustedes televidentes dar seguimiento. Dice, pese a que la lluvia del fin de semana rebosó el cauce del río Limón y por ende la cascada, es importante que la gente no crea que ya se resolvió el problema. Hay agua, el cauce ha mejorado, pero hay que ver esas fuentes que causaron esta sequía para que esto no vuelva a pasar. Sí, así es. Es como tú has dicho, has señalado en otros programas y como tenemos hoy a un profesor de profesores con nosotros como invitado de la tarde, si el ser humano no pone de su parte todos los esfuerzos que hagan instituciones, que hagan organismos internacionales, organismos oficiales, estatales, organismos privados, grupos ambientalistas, todos esos esfuerzos se van por la borda cuando los que están cerca de esos lugares y viven y explotan esos lugares como medio de subsistencia, no le dedican el cuidado necesario. Así Amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestro invitado. Bien, amigos, como habíamos prometido, hoy tenemos un programa que estábamos ansiosos por traer aquí a este profesor de profesores que nos acompaña esta tarde. Un tema de alto interés para la vida de todos nosotros, Tenemos el agrado de recibir la visita del ingeniero José Manuel Matos Félix, quien es el director de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Estoy correcto? Así es. Bienvenido a Consulta Participativa. Muchas gracias por invitarnos. Me agrada mucho estar aquí, poder compartir con su público y estoy a sus órdenes. Gracias. Le toca a las chicas hacer las primeras preguntas. Jessica. Bueno, licenciado, yo quisiera que usted nos hablara de qué son esas especies invasoras y también cuáles son los efectos negativos, o sea, cuál es el impacto negativo de ellas en el país. Bueno, las especies exóticas invasoras son aquellas especies que proviniendo de otro territorio, de otro lugar, logran insertarse en un territorio, pueden ser plantas, animales o microorganismos, y desarrollarse de manera desproporcionada que puedan terminar afectando los otros elementos de biodiversidad endémicos y nativos de ese país, los ecosistemas, y puedan afectar la salud humana, incluso convirtiéndose en plaga. Muchas especies que en su lugar de origen
pueden ser muy importantes, relevantes y hasta endémicas, singulares y particulares, pero que cuando se trasladan a otro territorio se desarrollan de una manera desproporcionada que pueden terminar haciendo esos efectos dañinos al ecosistema, al resto de la biodiversidad, del espacio donde se han insertado, pueden convertirse en plaga y terminar afectando hasta la salud de los seres humanos. Sí, ingeniero, eso de biodiversidad, de exótico, porque tengo varias preguntas. Que diga que por qué son exóticos. Bueno, lo de exótico es referente a que son especies que no son propias de ese lugar y han sido traídas a un lugar donde no está su condición natural. Y a eso normalmente se le llama exótico cuando tú extraes una especie hacia otro sitio. Estas especies pueden llegar a un territorio por vía intencional o pueden ser por vía no intencional. Suponga que en un barco en el que se trae mercancía viene una especie que una araña o una especie que no es propia del lugar, pero termina desarrollándose en proporción muy amplia en el territorio donde se insertó. Hay veces que hay gente que le gusta tener mascota y la trae de manera subrepticia, pero no se da cuenta que puede estar trayendo una plaga a su país. Y cuando se liberan a la vida silvestre o al medio natural, entonces comienzan a desarrollarse de manera desproporcionada. Hoy día, las especies exóticas invasoras están consideradas como la tercera causa de pérdida de biodiversidad a nivel global. Y cuando estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando del conjunto de plantas y microorganismos que viven en un territorio, en una nación, en un determinado territorio. Entonces, las especies que pueden venir desde otro sitio pueden generar afectaciones a esos elementos de fauna y flora que son endémicos y nativos de un país. Entonces, eso tiene implicaciones en el funcionamiento del ecosistema, en los procesos ecológicos de los ecosistemas, en los servicios ambientales que te prestan los ecosistemas para investigación, el paisaje. No sé si ustedes han notado cuando viajan por muchas de nuestras carreteras que hay una cantidad enorme de leucaena, desproporcionadamente. Si usted baja para San Pedro, para ponerle un lugar fácil de recordar, usted verá que a ambos lados de la autovía y de la carretera hay una desproporcionada cantidad de leucaena, que es una planta con una vaina, como estábamos comentando, que incluso ha desplazado de manera extraordinaria toda la vegetación que englobaba estos puntos troncales de movimiento hacia el este. Y también hemos podido ver en el caso de animales, el caso de la iguana verde. Esta es una especie que se trajo como mascota desde Centroamérica y se ha desarrollado en el país en una forma geométrica. Ahí le estamos viendo y están prácticamente en todo el territorio nacional. Pero ¿cuál es lo grave, por ejemplo, de esta especie? Que puede entrar en competencia con las dos especies de iguana que tenemos en nuestro país, que son dos especies endémicas. Puede desplazarle del territorio, de los ecosistemas donde se desarrollan, entrar en competencia por la alimentación y como se desarrollan en gran proporción ante las mayores adversidades ambientales, pudiera ser en un determinado momento que copen todos los territorios de las especies nuestras y terminen desplazando especies endémicas que no se repiten en otra parte del mundo, que solo la tenemos acá. Entonces se estaría perdiendo un elemento y un enclave básico de biodiversidad que es propio y único de República Dominicana. Esas son las implicaciones. Estas especies esta especie de iguana también pueden transmitir patógenos que arrastran en su cuerpo, que pueden ser transmitidos a los seres humanos porque ellos se comen algunos cultivos y allí pueden transmitirlo. O la gente que también la compra, porque mucha gente le está vendiendo, cuando se la llevan a su casa pueden tener un patógeno y pueden transmitirle un patógeno con una enfermedad a un niño, a la familia en general. De manera que hay que tener un cuidado con este tipo de especies y estarla usando como mascota. No todas las especies que tú puedes traer de otro sitio necesariamente se convierten en especies exóticas invasoras, pero hay algunas que sí, y normalmente hay bancos de datos a nivel mundial que tú puedes entrar, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde tú puedes ver los listados de especies. En el caso nuestro, la iguana verde es un problema serio para República Dominicana, y ahora en el este también tenemos un foco del caracol africano,
que no sabemos cómo entró, por cierto, lo tenemos focalizado, pero también tiene una capacidad amplia de reproducción, se adapta a diferentes tipos de ambientes, desde la roca, el árbol, la hojarasca, y una capacidad enorme de reproducción. Y este animal también tiene consigo algunos parásitos que si la gente lo toca puede transmitírselo a los seres humanos. Así que lo que le estoy describiendo es una situación que realmente implica que hay que tener cuidado con la introducción de especies, sean de plantas o de animales, porque puede eso realmente generar grandes riesgos, y el dinero que hay que invertir para contrarrestar estas especies después que entran a un territorio es muy alto y casi nunca se pueden erradicar, salvo que tú lo tengas focalizado en un lugar, logre implementar un protocolo de control para erradicarla en el sitio que están. Una vez que se expanden y que abarcan el territorio, ya es mucho más difícil, y lo que puedes hacer es control. Y el control tendría que ser permanente, y eso implica que tiene que hacer inversiones sistemáticas todos los años. Entonces, lo que le estoy diciendo es que no solamente tiene una implicación en términos de que afecta a la biodiversidad, la salud, que ya es grave los ecosistemas, sino que el Estado tiene que vivir continuamente haciendo aporte para tratar de mantener en control la población. Me agradan varios puntos que usted ha mencionado, porque cuando resalta especies no habla solamente de exóticas, sino de invasoras, habla también de población, o sea, de una cantidad que pueda competir con especies endémicas nuestras, porque muchas veces la gente se queda solo en un término, entonces no ve el todo, no ve cuándo viene el problema. Cuando menciona el caso de la iguana, que tenemos 2 especies endémicas que son las que debemos proteger y son las que debemos cuidar, ¿qué podemos hacer nosotros como población para apoyar a que esas especies se mantengan, para hacer que esa competencia con la iguana verde, que es una invasora, no gane? ¿Qué podemos hacer desde nuestro alcance? Una de las cosas que nos permiten en los espacios que ustedes nos dan es invitar a la sociedad a que dejen de comprar la iguana verde para tenerla como mascota, por todo lo que hemos explicado. Así que ahí hay una ayuda muy clara. La primera es alejarse de consumir esto de gente que se dedica a venderla. La otra es, si en algún momento notan y ven que alguien está comercializando o la tiene, llamar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la línea verde, y entonces dar la información para que podamos recatarla. Otra cosa es, al margen de esta y otras especies, es no traer de manera subrepticia y a escondida especies para traerlas como mascota. Las mascotas se pueden traer, pero tienen que tener un permiso de la autoridad conforme la ley. Y eso le permite a la autoridad que si usted quiere traer algo, por él discernir y evaluar si la especie que quiere traer se puede convertir en un problema. Y entonces usted tiene su permiso. Pero si se puede convertir en un problema y lo hace a través de la ley, se le advierte, no, mire, no puede ser por tal o cual razón. Entonces también es una forma en que la sociedad puede contribuir. Bueno, ingeniero, esto quiere decir que hay especies que ciertamente se convierten en depredadoras, ¿no? El caso, para poner un ejemplo, del bisonte en España, se volvió incontrolable el bisonte en España y fue llevado con un objetivo, el mapache. Aquí en la República Dominicana lo trajeron como ratoneras humanas. ¿Qué ha sucedido con el asunto del mapache? Nosotros tenemos una población de mapache en la isla Catalina, que por demás es un monumento natural, es un área protegida. Y ahí estamos trabajando con control para mantener la población que no perjudique a las otras especies que tenemos allá. Ahora estamos desarrollando un proyecto para trabajar probablemente para reducir la población, posiblemente para erradicarla. Pero también hay otro caso como es el del hurón. El hurón fue introducido para supuestamente controlar ratas y se ha convertido en el problema. En un problema, en una plaga. Por eso es que hay que tener cuidado a veces. Hoy día ya se tiene un poco más de conocimiento de esto, pero anteriormente la gente movilizaba especies de un sitio a otro, y ahora es que nos estamos dando cuenta de cómo eso tiene un impacto en la sociedad, en la salud y en el tema también de los ecosistemas. Ingeniero, la ley 6400 establece mecanismos sancionadores para las personas que comercialicen o que introduzcan al país esas especies. Claro que sí. Si alguien hace un uso inadecuado de una especie, tanto introduciéndola como tomándola en el país, la ley prevé para sancionar esto. De hecho, en el caso de la iguana verde hay una resolución
que prohíbe terminantemente su comercio interno, y eso obviamente implica sanciones para aquellos que lleven a cabo esa acción. Pero lo que nosotros quisiéramos en general, un nivel de conciencia alrededor de la gente, que sepa que estas cosas tienen implicaciones, tanto individual, en términos de grupo, en términos de familia, como para el país, y que por tanto debemos obviar este tipo de comercio, de tener estas especies como mascota y recurrir a los organismos cuando queremos tener algo para obtenerlo legal y sin el riesgo que representa para la sociedad. Sí, ingeniero, es cierto que hay un trabajo excelente del ministerio, es como un cuadernillo que tiene el ministerio, que fue creado para justamente elevar la conciencia de las personas. Pero en el tema de traer especies exóticas con fines económicos, a veces hasta del Estado, interés del Estado, hay que ver realmente cuándo pudiera esto dañar. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos hace años los periquitos del amor, le llamaban. Y una vez compramos una pareja de periquitos del amor y nos dimos cuenta que las jaulitas de madera que tenía dentro, la casita de madera que tenía dentro de la jaula, se la comieron, se la comían. ¿Esto hacen estos periquitos libres en el aire también? ¿Atacan los árboles, la madera? Sí, bueno, es posible, depende de qué se alimenten, probablemente se alimenta de abandonación, pero puede ser que precisamente la restricción del animal al estar confinado, creó un mecanismo de defensa en términos de alimentación y comenzaron a atacar la madera de la jaula que lo cubría. Los animales normalmente son animales para estar en la vida silvestre. Nosotros los seres humanos hemos querido enjaular a los animales porque nos sentimos contentos y nos gusta eso. Sin embargo, estos animales hay que disfrutarlos en la vida silvestre. En mi concepción, lo ideal es que los animales estén en la vida silvestre y tú puedas caminar por el bosque y disfrutar de ellos. Tener un animal enjaulado le genera estrés, le dificulta su desenvolvimiento, su comportamiento, que es el estado libre en la vida silvestre. Y obviamente cuando tú enjaulas a un animal, ellos buscan mecanismos de defensa, que puede ser por la alimentación, pueden venir estrés que terminen enfermándose. Los zoológicos, por ejemplo, hoy día son un medio para educación ambiental y se permiten porque los animales que se llevan allí son regulados, son controlados, se define si su población no está en un estado crítico para tú extraer uno de la vida silvestre y llevarlo. Y son un mecanismo además para generar conciencia sobre la conservación de la fauna. Entonces esas cosas se permiten cuando las instituciones regulan y dicen sí, se puede traer esto. Hay convenios internacionales como es el convenio CITE sobre comercio de la vida silvestre, que te permiten regular qué especies se pueden comercializar, cuáles no. Los organismos tienen mecanismos para detectar cuando una especie puede ser un problema. Entonces hay que recurrir a las instituciones para comercializar o para movilizar o para hacer uso de algún animal, aún sea con fines educativos. Bien, ingeniero, debemos ir a una pausa, pero antes de la pausa le voy a hacer en el aire la pregunta. Usted mencionó peces y estuve leyendo en varios artículos de una gran preocupación con unas especies exóticas de la vida marina que son depredadores. Esto, después de la pausa. Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen servicios de igual a contables, constitución de compañías, leyes laborales, experto en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se pone en contacto con ellos, la flechita, la curva de valores de su negocio o empresa debe ir de forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está ubicado en la avenida Independencia, kilómetro 10,5, Torre Atalaya del Mar, en la suite A223. Tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociados a su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociados.
La doctora Opperman, quien es especialista en prótesis y rehabilitación bucal, ofrece los servicios de estética dental, implantes dentales, coronas, puente, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para su salud bucal y la estética de su sonrisa se lo ofrece la doctora Opperman. La doctora Opperman trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 809-682-3253 y 809-846-0582. También puede contactarle a su dirección electrónica doctoraopperman@gmail.com. Y para su orientación, el gabinete de la doctora Opperman está ubicado en la avenida Winston Churchill, número 820, en el segundo nivel de la Plaza Palmera en Santo Domingo. No oculte más su sonrisa. Contacte a la doctora Opperman. Ingeniero, antes de irnos a la pausa, le dejé la pregunta, porque usted había hecho mención de la vida marina, de la comida del mar, de los peces. Y tengo la inquietud de unos televidentes sobre este pez que está muy de moda, que es agresivo, que el pez... el pez gato. El pez gato. Bueno, alrededor del tema en ambiente acuático tenemos el pez león. Pero el pez león ya más o menos lo tenemos regulado y controlado. Se convirtió en una amenaza seria para algunas especies en el mundo marino. Pero como se consume, se preparan platos muy apetecidos de él, entonces hemos logrado regular y controlar la población porque los pescadores lo capturan y lo venden y eso obviamente que regula la población. Ahora, el pez gato, que es en cuerpo de aguas interiores, en lagunas, sí que es un animal sumamente agresivo, se reproduce rápidamente, se adapta a cualquier condición de las lagunas donde se encuentra y se ha convertido en una especie sumamente voraz que consume todo lo que está en el ámbito donde se encuentra. Y además es un animal tan agresivo y con una gran capacidad de adaptación que suele salir del agua a la parte terrestre buscando también alimento. Y nosotros hemos considerado, conversando hace poco con algunos del equipo técnico allá en la Dirección de Biodiversidad, que el comportamiento de este animal buscando alimentación en los espacios donde se encuentra, si lo ha agotado por la gran capacidad que tiene de consumo y alguien, por ejemplo, puede entrar a la laguna, pudiera constituirse en una amenaza atacando a los seres humanos. De manera que miren las implicaciones que tiene todo esto. Claro está, en el caso también del pez gato, su carne se consume y lo que el ministerio está haciendo es visitando los lugares donde hemos podido comprobar que hay, haciendo trabajo con talleres, reuniones con los pescadores y los comunitarios para que lo capturen y lo revendan como una forma de también mantener regulada la población, porque imagínense si controlar la iguana verde que está en la parte terrestre es difícil, suponga lo que implica estos animales que están en agua. Difícilmente ya después que están en un país o en un territorio se pueden erradicar. Entonces lo que uno hace es tratar de llevar a cabo acciones para mantener controlada la población y evitar que se desborde la cantidad y eso termine generando daño todavía más grave e incluso terminando con las especies macro o micro que puedan haber en el ecosistema y que también puedan terminar atacando a las personas. Muy interesantes los temas. Me ha gustado mucho que hemos tratado un poco de todo. Hemos tratado fauna, hemos tratado flora cuando hablamos de San Pedro. Yo tengo otra pregunta relacionada a flora, a comestibles. Ahora mismo, cuando se habla de reforestación, me he percatado de que no siempre se tiene en cuenta que sea una reforestación con especies endémicas. Muchas veces se reforesta por estética, se reforesta por absorción, por captura, pero no siempre son las especies endémicas las que se toman en cuenta o no siempre se hace esa mezcla de que sea atractiva al público en corto y largo plazo, sino que siempre se enfoca en maderables y no en frutales, no en comestibles. ¿Cómo se da esa dinámica tratando la biodiversidad desde el punto de vista
flora y desde el punto de vista comestible? Durante mucho tiempo en el país, los procesos de reforestación y de regeneración de bosque se hacía básicamente importando plantas. Precisamente este tema de lo que implican las especies exóticas invasoras ha cambiado esa mentalidad y esa forma de generar cobertura boscosa, no solamente en República Dominicana, sino en otras partes del mundo, por lo que expliqué hace un rato, el hecho de que las especies exóticas invasoras constituyen la tercera causa de pérdida de biodiversidad. Y hoy día los procesos de repoblación y de reforestación en nuestro bosque básicamente se enfocan a partir de especies endémicas y nativas, precisamente para evitar que tú puedas incorporar otras especies que vengan de otro lugar y se conviertan en amenaza. Eso no significa que 100% eso se está haciendo, pero se ha cambiado radicalmente un comportamiento que se venía llevando a cabo durante décadas. Y hoy día en el Ministerio de Medio Ambiente los trabajos que se enfocan para fines de repoblación y de reforestación y de restauración ecológica se hacen tomando como base las especies endémicas y nativas, precisamente por lo que estaba comentando. Ese patrón ha cambiado y es algo que se irá consolidando precisamente por todo lo que hemos explicado aquí durante el programa. Me pregunta un arrocero que qué está haciendo el ministerio con respecto al el caracol del arroz. Ah, el caracol. Bueno, pero esa es una especie, ese caracol que aparece en el arroz es una especie nuestra. No es una especie que Exótica. constituye una amenaza como el caso del caracol africano. Y es una especie, tengo entendido que ha estado siempre en los arrozales y no representa al menos mayores dificultad. Y el hecho es que si eso se constituye también en un elemento controversial para esta parte agrícola, para este rubro, pues entonces es un tema de que se pueden buscar mecanismos de controlarlo. De eso hablarán los agrónomos que trabajan el tema de las plantaciones de arroz. Ingeniero, en las especies exóticas, en las aves, muchas veces no son traídas, sino que emigran. ¿Qué hay para controlar la inmigración de especies exóticas de aves? No, difícilmente una especie que se mueve se convierte en una especie exótica invasora. En general no, porque las especies migratorias se mueven de un sitio a otro por condiciones ambientales que pueden ser desfavorables en su lugar de origen. Entonces se mueven buscando otras condiciones y alimentación, pero tan pronto cumple ese proceso, entonces vuelven y regresan a su lugar de origen. Por tanto, normalmente esas especies al venir hacia un determinado territorio no se quedan en parvadas y eso allá. Pueden haber excepciones porque todo tiene excepción. Por ejemplo, el flamenco, ya se sabe que normalmente hay flamenco en muchos sitios todo el año en el país. Originalmente su comportamiento era como un comportamiento de especie migratoria, pero hoy estacionaria. Pero hoy día ya tú vas al lago Enriquillo, a la laguna de Oviedo, en el Parque Jaragua, en el Parque Nacional Lago Enriquillo, y tú te encuentras con poblaciones permanentes, pero tampoco se ha constituido en una especie que amenaza el resto de las poblaciones nuestras de aves. Por el contrario, su vistosidad, su tamaño, la convierte en un atractivo para temas de turismo y de observación. Pero hay algunas aves invasoras peligrosas dentro del territorio de nosotros, dentro de nuestro país. Bueno, ¿Se han detectado aves creo que ha habido algún planteamiento con algunas especies, pero por lo que le digo, de que son especies que no se quedan acá a nidificar, que no se quedan permanentes, entonces no se constituyen en un problema permanente. Por ejemplo, los patos que vienen, algunos agricultores se quejan de que tienen problemas con las plantaciones de arroz, pero son especies que vienen por un tiempo. Se comen el arroz. Hay mecanismos para también regular el hecho de que las poblaciones no terminen afectando estos arrozales. Hemos tenido casos en muchos sitios, entonces hemos implementado mecanismos, por ejemplo, de establecer brigadas que hagan bulla con fuerte para que no se asienten. Buscamos la forma para mantener estas poblaciones mientras vienen por ese periodo en el país y luego puedan regresar. Hay formas y mecanismos y técnicas para abordar esto, pero no necesariamente
son en sí, como lo que hemos descrito en principio, especies exóticas invasoras per se. Eso que usted menciona es muy importante y me llega a la cabeza el ejemplo de Isla Cabra en Montecristi, que vienen especies a esa pequeña isla a desovar ahí. Pero eso es algo que si nosotros conocemos ese tipo de estaciones y las aprovechamos, se puede convertir en un punto de explotación turística tomando en cuenta todos los parámetros que hay que tomar para cuidar esa especie y su visita al territorio nacional. Pero es un tema de que es estacionario, disfrútalo mientras está ahí, ya que no lo tienes en condiciones naturales y todo el año, y sigue haciendo tu actividad posterior a eso. De hecho, nosotros tenemos un programa de monitoreo de la población de bubíes que llegan a los cayos. Y aseguramos para que los huevos se reproduzcan y entonces estas especies puedan regresar. Además, es un espectáculo en estos cayos donde van turistas para ver esta cantidad enorme y además cuando están eclosionando los pichones, están volando. Entonces el ministerio tiene un programa para tratar de mantener esta población y asegurar que nadie destruya los nidos y que estas poblaciones regresen en cantidades importantes hacia el territorio de origen de donde han venido. Ingeniero Juan Manuel Matos Félix, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero queremos dejar las puertas abiertas porque hay tantas preguntas, tantos cuestionamientos y tanta orientación que darle a ustedes, amigos televidentes, en esta materia, que tenemos necesariamente que pedirle que vuelva a una próxima entrega de consulta participativa. Muchas gracias, ingeniero. Y siempre estaré a su disposición. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.